Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título del video, vamos a estar haciendo nuestro primer tutorial de ropa para hombre y vamos a estar empezando con esta camisa. Este es un diseño bastante sencillo, muy básico, de camisa amplia manga corta, que lo pueden hacer en una gran variedad de telas. Lo pueden hacer fondo entero, que es de un solo color, también lo pueden hacer estampado de líneas, de cuadros, de puntos, incluso de estampados tropicales, que también se están usando mucho últimamente. Además que esta silueta la pueden hacer en una gran variedad de telas. En este caso yo utilicé rayón o chaliz pantalonero porque es una tela muy suavecita que casi no se usa para la ropa de hombre, es más que todo para ropa de mujer, pero igual eso era lo que yo estaba buscando con esta prenda, que fuera un poco más suavecita al tacto. También pueden utilizar cualquier popelina de algodón o algún otro tipo de algodón, porque hay muchas telas de algodón, o incluso linos o telas un poquito más elegantes. Así que bueno, me pareció apropiado empezar con esta prenda por su facilidad y su versatilidad. Y antes de empezar con el tutorial, recuerden que el link para descargar el molde de esta camisa lo van a encontrar en la descripción de este video, en la parte donde dice enlaces de interés. Y recuerden que estos moldes son para uso personal, es decir, que no son para vender ni para hacer ropa para vender. Todo esto se los platico más a detalle en la página de términos y condiciones, que también está enlazada justo debajo del molde, y también al momento de realizar la descarga les aparece un mensaje así. Y habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para hacer esta camisa vas a necesitar 1,5 metros de tela, algo de entretela para la perilla y el bolsillo, alfileres, 8 botones, hilo y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es pegar la entretela de la perilla. Para los que no saben, la entretela es este tejido que por un lado tiene unas bolitas de silicona que se pegan con calor. Este molde trae unos piquetes en la parte de arriba del cuello y en la parte de abajo que te indican en dónde debe ir pegada la entretela. Entonces voy a estar ubicando los dos pedacitos de entretela justo en donde están estos piquetes, sobre el revés de la camisa. Luego de asegurarme de que está completamente derecha, voy a utilizar una plancha a temperatura media para pegar la entretela. Para esto voy a dejar la plancha en su lugar entre 10 y 15 segundos y no voy a utilizar vapor. Cuando termines vas a doblar la perilla hacia adentro y te vas a ayudar de la plancha para marcar este doblez. Luego de esto vas a doblar el margen de costura 1 centímetro hacia adentro y también te puedes ayudar de la plancha para que quede doblado y sea más fácil coserlo más adelante. Es importante que este doblez que estés haciendo no deje ver la entretela que pegaste en el paso anterior. Y ahora ya con la perilla completamente doblada, la voy a sujetar con un par de alfileres para que se quede en su lugar, y ahora sí voy a pasar a coserla. Y para esto voy a acomodar el borde de este doblez justo en el margen de mi prensatelas, que me marca un 16avo de pulgada, y voy a empezar a coser con una puntada recta y una longitud de puntada de 2.5, asegurándome que la costura quede pareja por todo el largo de la perilla. Y al final la costura se debe ver algo así por el revés de la prenda y algo así por el derecho. Cuando ya hayas cosido las dos perillas del frente, debes tener algo así. Ahora vamos a tomar 1 metro y tiza y vamos a marcar la posición de los botones. Para esto voy a estar haciendo marcas a 8 centímetros de distancia por todo el largo de la perilla y luego a la mitad de esta. Esta perilla tiene un ancho terminado de 3 centímetros, así que serían marcas a 1.5 centímetros del borde. Y estas mismas marcas las debes hacer en ambos frentes de la camisa. Y por fuera de cámara primero hice una prueba del ojal en un pedacito de tela. Esta técnica siempre la utilizo cuando necesito hacer ojales, así que para esta camisa vamos a estar cosiendo los botones en el frente izquierdo de esta, y en el frente derecho voy a estar alineando el ojal justo con la marca que hice, y luego voy a hacer otra marca justo debajo de este, que es en donde debe iniciar la costura. Esto lo hago para asegurarme de que todos los ojales empiecen justo donde debe ser, para que queden perfectamente centrados con la posición del botón.
Y para hacer los ojales voy a estar alineando esta marca que hice justo con las guías que trae el prensatelas de ojales. Esa marca la voy a ubicar justo debajo de esas guías y al mismo tiempo voy a asegurarme de que el prensatelas queda perfectamente centrado en la perilla y que está derecho para que el ojal no me vaya a quedar torcido. Cuando termines de hacer el ojal debes tener algo así y ahora voy a tomar un desbaratador y lo voy a utilizar para abrir el ojal. Si te quedan muchos hilitos en esta parte, puedes pulirlos con unas tijeras bien afiladas, asegurándote de no cortar los hilos de la costura. Para los botones voy a estar utilizando mi prensatelas para botones y es necesario bajar los pies de arrastre de la máquina. En este caso voy a estar usando la puntada para coser botones, pero si no tienes esta puntada también puedes utilizar la puntada de zigzag, y en este caso voy a estar ubicando el botón justo encima de la marca que hice con tiza y luego lo voy a ubicar debajo del prensatelas, asegurándome de que la línea que marca el centro del prensatelas quede justo en el centro del botón. Después voy a probar que el ancho de puntada sí sea correcto según los orificios de mi botón y voy a empezar a coser. Cuando terminé hice unos nudos con los hilos de arriba y los hilos de abajo para asegurarme de que la costura quede bien sujeta y no se vaya a descoser con el uso. Ahora vamos a pasar a preparar el bolsillo de esta camisa. Para esto primero le pegué la entretela por el revés de la tela y luego bordé el borde de arriba 2.5 centímetros hacia adentro y me ayudé de la plancha para que el doblez se quedara en su lugar. Luego de esto pasé a doblar el resto de los bordes del bolsillo 1 centímetro hacia adentro, nuevamente ayudándome de la plancha para que estos se queden en su lugar. Y cuando terminé de doblar los bordes pasé una costura recta a 2 centímetros del borde en la parte de arriba del bolsillo. Hasta este punto ya debes tener algo así. Ahora vamos a ubicar el bolsillo en el frente derecho de la camisa y para esto voy a estar utilizando una escuadra. Esta la voy a ubicar justo en donde empieza el segundo ojal y la voy a escuadrar con la costura de la perilla. Esto es para que el bolsillo me quede completamente derecho. Luego de esto tomé 1 metro y medí 5 centímetros desde el centro del ojal para marcar la posición del bolsillo y me aseguré de que esta medida fuera igual en la parte de arriba, en el medio y en la parte de abajo del bolsillo. Y ahora sí, con mucho cuidado de no moverlo, lo sujeté con varios alfileres para poder coserlo. Y para coser este bolsillo lo voy a ubicar debajo de mi prensatelas justo en donde me marca el margen de un 16 y voy a coser con una puntada recta por todo el borde del bolsillo, asegurándome de que las esquinas queden derechas y de rematar muy bien al inicio y al final de la costura. Y ya con este paso el frente quedó completamente terminado. Ahora vamos a pasar a hacer la espalda. Para esto voy a tomar la pieza de la espalda y me voy a fijar en los piquetes que hay en la parte de arriba. Estos piquetes son para hacer un pliegue, entonces voy a juntar los dos de los extremos, derecho con derecho de la tela y lo voy a doblar para sujetar con un alfiler. Luego voy a pasar una costura justo por donde se marca ese piquete y para que entiendan por dónde la voy a pasar, la estoy marcando con un lápiz. Va a ser una costura recta de forma vertical de un largo de 4 centímetros desde el borde de arriba de la espalda. Entonces, como pueden ver, simplemente estoy pasando una puntada recta por donde les mostré con tiza y voy a hacer un muy buen remate en el final de la costura. Al final les debe quedar algo así. Y ahora por el revés de la camisa voy a estar juntando ese piquete que quedó en el medio justo en donde quedó la costura. Esto es para formar el pliegue que les mencioné anteriormente. Y este pliegue lo voy a sujetar con varios alfileres para poder coserlo en la parte de arriba y en donde termina la costura que acabamos de hacer. Y primero voy a estar pasando una puntada de zigzag muy pequeña justo en donde termina la costura para simular una puntada de presilla. Esta la estoy haciendo con una longitud de puntada de 0.7 y un ancho de puntada de 1.5 y me voy a asegurar de que no sea de más de 5 milímetros de larga esta puntada. Además, en la parte de arriba voy a pasar una puntada recta con margen de 4 milímetros para sujetar el pliegue en su lugar. Al final debes tener algo así por el derecho de la camisa y algo así por el revés de esta.
Ahora que ya tenemos la espalda lista, es momento de coser la almilla de esta. En este caso corté la almilla exterior en la misma tela vino tinto y la almilla interior en una tela de chambray, que es este denim delgado que se usa para blusas. Entonces voy a estar ubicando la almilla interior con el derecho de la tela contra el revés de la tela de la espalda y voy a alinear la parte de arriba, que es la parte recta. Después voy a ubicar la almilla exterior encima de estas dos piezas con el derecho de la tela mirando el derecho de la tela de la espalda. Y ahora sí voy a coser estas tres piezas juntas con una puntada recta. Y para este paso simplemente estoy utilizando una puntada recta con margen de 1 centímetro de distancia. Luego de pasar esta costura, volteé ambas almillas hacia arriba para poder pasar un pespunte y este lo estoy pasando con margen de 1,16 sobre la almilla exterior con una puntada recta. Y para hacer esto estoy aplanando muy bien la tela para asegurarme de que por el revés de la camisa no vayan a quedar arrugas. Cuando termines debes tener algo así por el derecho de la camisa y algo así por el revés de esta. Y ya con este paso tenemos la espalda completamente lista. Ahora vamos a ubicar encima los dos frentes, derecho con derecho de la tela, para poder unir los hombros. Y para esto primero pasé una puntada recta con margen de 1 centímetro y luego decidí pasar la puntada de sobrehilado de mi máquina. Esta costura te debe quedar algo así. Después voy a doblar el margen de costura hacia la espalda de la camisa y voy a pasar un pespunte con margen de 1,16 y una puntada recta. Al final ambos hombros te deben quedar algo así por el derecho y algo así por el revés. Ahora que ya tienes la espalda y el frente unidos, es hora de montar las mangas. Ya tengo un video donde hablo más a detalle sobre todo el proceso para montar mangas, así que se las voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de este video. Al final las mangas te deben quedar algo así, yo las hice exactamente como les mostré en ese video. Y ahora sí voy a doblar la prenda hacia el revés de la tela para terminar de cerrar las mangas y los costados. Y nuevamente estoy utilizando una puntada recta con margen de 1 centímetro para unir todas las mangas y todo el costado de la camisa. Luego de pasar esta costura decidí cortar estos hilos que se fueron saliendo de la tela para que la puntada de sobrehilado después me quedara mucho mejor. Y ahora sí voy a pasar exactamente la misma puntada de sobrehilado que pasé cuando uní los hombros y también para unir las mangas de la camisa. Al final te debe quedar algo así. Ahora que ya tenemos algo así, es momento de hacer el dobladillo en las mangas y en el ruedo de la camisa. Y para esto simplemente voy a tomar el borde de la tela y lo voy a doblar 1 centímetro hacia adentro, luego otro centímetro más hacia adentro y ya con esto doblado voy a empezar a coser con margen de 1 centímetro y una puntada recta. A mí en lo personal me gusta ir doblando la tela mientras voy cosiendo porque siento que es la forma en la que más me rinde haciendo este tipo de costuras, pero si eres principiante y quieres ver otras formas de hacer dobladillos, ya tengo un video donde explico 9 formas para hacerlos, el cual también se los voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Y hasta este punto ya debes tener algo así y con esto nuestra camisa está prácticamente terminada. Ahora vamos a pasar a hacer el cuello de esta. Para esto primero voy a estar tomando la entretela del cuello y la voy a ubicar sobre el revés de una de las piezas y al igual que como hicimos con el bolsillo y la perilla la voy a estar pegando con la plancha. Y ahora sí voy a ubicar ambas piezas del cuello una encima de otra, derecho con derecho de la tela y las voy a sujetar con varios alfileres para poder coserlas. Y para esto voy a pasar una costura desde uno de los extremos del cuello por toda la parte de arriba hasta el otro extremo del cuello, exceptuando el borde de abajo. Y para esta costura voy a estar cosiendo en forma de curva en la parte de la banda del cuello. Luego en esta punta hay un ángulo que es donde les estoy trazando con tiza para que puedan ver bien. Y todo esto se los explico mucho mejor en mi video sobre cómo coser ángulos y curvas. Pero quería mostrarles este pedazo para que ustedes vieran esa otra teoría aplicada a un caso real. Y de esta misma forma me fui cosiendo por todo el borde del cuello, cosiendo muy bien las puntas y luego
luego la curva de la banda del cuello. Cuando termines de coser, debes hacer unos piquetes en las puntas y en la curva del cuello, también justo como les expliqué en el video de coser curvas y ángulos. Al final te debe quedar algo así. Ahora que ya tenemos el cuello listo, solo hay que darle la vuelta y sacar muy bien la punta del cuello con unas tijeras, y para que la costura quede bien asentada voy a pasar una plancha para que después coser el cuello a la prenda sea mucho más fácil. Ahora vamos a tomar nuestra camisa y nos vamos a fijar que en el centro espalda hay un piquete. Ese piquete lo debemos alinear con el piquete del cuello, que también nos marca el centro de este. Ahí sujeté con un alfiler y luego sí pasé a sujetar ambas puntas de los cuellos y el resto de este con alfileres. Esto lo estoy haciendo por el revés de la prenda y estoy sujetando primero la parte del cuello que tiene entretela, el derecho de la tela con el derecho de la almilla interior, y ya con el cuello bien sujetado, ahí sí pasé a coserlo. Y para coser este cuello voy a estar empezando desde el piquete del centro hacia uno de los extremos, y cuando termine esta costura voy a devolverme nuevamente al centro y coser hacia el otro extremo. Esto es para que el cuello me quede perfectamente centrado. Y para este paso voy a estar cosiendo con una puntada recta, asegurándome de que el cuello sí vaya quedando conforme el escote de la camisa. Con ciertas telas suele suceder que la entretela la bloquea mucho y hay que hacer algunos piquetes para que el cuello vuelva a quedar del mismo tamaño del escote de la camisa. Y es muy importante que la costura que hicimos para unir las piezas del cuello quede perfectamente alineada en donde termina la perilla de la camisa. Ahora que tenemos algo así, voy a ayudarme de la plancha para asentar el margen de costura hacia arriba para que quede por dentro del cuello. Luego de esto procedí a doblar el margen de costura de la otra pieza del cuello hacia adentro, también empezando desde el centro para asegurarme de que la tela no quedara jalada hacia alguno de los lados, y sujetando con todos los alfileres que consideré necesarios. También es importante que este doblez quede tapando la costura que pasamos anteriormente. Y ahora que ya tenemos todo el cuello sujetado en su lugar, vamos a pasar una costura empezando desde el centro por toda la parte del escote, luego despuntando la parte de arriba del cuello y terminando nuevamente en el centro del escote. Entonces voy a estar ubicando el cuello justo en la mitad del escote, debajo del prensatelas con margen de un 16, y voy a empezar a coser por todo el borde de este. Cuando llego a la parte donde termina el cuello, voy a asegurarme de que no queden arrugas y de parar justo en la esquina de este. Y después también asegurarme de que el pespunte quede con la misma curva con la que viene el cuello, al igual en el ángulo y en las puntas de este. Y de esta misma forma me voy a ir pespuntando toda la parte de arriba del cuello hasta llegar hasta el otro extremo de este. Y aquí simplemente me voy a devolver por todo el escote hasta llegar a donde empecé la costura. Al final debes tener algo así. Y para terminar este cuello lo voy a planchar muy bien, luego lo voy a doblar por la mitad como estás viendo en el video para sentar el quiebre de este. Y ahora para terminar esta camisa simplemente vamos a coser un botón en la parte derecha del cuello y vamos a abrir un ojal en sentido horizontal en la parte izquierda de este. Y esto te debe quedar algo así, y ya con esto nuestra camisa quedó completamente terminada. Y bueno, espero que les haya gustado este diseño de camisa. En verdad, este estilo manga corta tan sencillo es muy fácil de hacer, y como pudieron ver podemos jugar un poquito con el diseño. En este caso yo decidí utilizar la almilla interior de la camisa en una tela de denim, que aquí en Colombia se conoce como chambray, que no es el denim para pantalón, sino es el que es más delgadito, que se utiliza para camisas o vestidos. Y otra cosa que siento es que de pronto el bolsillo quedó un poquito grande para esta camisa. En el molde se los voy a dejar de este mismo tamaño, pero si
ustedes quieren cambiarlo por uno más pequeño, lo pueden hacer. Es muy fácil porque el bolsillo es un rectángulo, entonces simplemente lo tienen que hacer del tamaño que quieran y agregarle los márgenes de costura. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video, y aparte les dejé esta encuesta en la sección comunidad para saber qué otros diseños de ropa masculina les gustaría que hiciera más adelante. Tengan en cuenta que yo me demoro un poquito haciendo las peticiones que ustedes me hacen porque estos tutoriales requieren de mucha planeación, así que no es algo que les pueda tener para la próxima semana o incluso para el próximo mes. Siempre me demoro un poco en toda la etapa de investigación, de conseguir los materiales, de hacer los moldes y pues obviamente producir los videos, pero igual me gustaría saber cuáles son esas prendas que a ustedes más les interesa que yo haga en estos videos. No se les olvide darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido, y recuerden que estoy publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.